contento de estar acá una vez más en este su canal Doctor Karan 8K. Bienvenidos mis queridos amigos a una nueva propuesta terrorífica. Saludando primero que todo a mi querido Willy Super. Hola mi amigo. Welcome to my channel. How are you, my dear friend? Welcome to the horror game named Loco Parentis. Bueno, this is a new game. Your genre is horror game. Es un juego de terror. Oído los siguientes detalles. Bueno, primero que todo me presento nuevamente. Soy Jorge Karan, el Doctor Karan 8K, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo y apasionado que vive por y para los videojuegos, con más de 49 de mis 54 años jugando videojuegos, tesis doctoral sobre videojuegos, tesis de maestría sobre videojuegos, y una vez más trayendo a ustedes un juego de terror, incluso creo que es de la misma desarrolladora. Vamos a ver cómo nos va con este intrigante juego, que se controla bastante bien con el mando, afortunadamente. Se puede jugar de manera cooperativa, incluso tiene una modalidad para jugar en modo de realidad virtual. Evidentemente lo vamos a jugar en modo tradicional. A ver, aquí vamos viendo algunos elementos, apenas estamos ubicando el contexto. Aquí está la manera como se juega, pues con teclado, pero vamos a jugar con mando. Así que, bueno, aquí tenemos nuestro mando. A ver, ahí vemos nuestro estilo, juego en primera persona, por lo que estamos viendo. A ver, aquí abramos la puerta, abre la puerta para dejarlo, pues sí, pero entonces dejémosla ahí otra vez acá, y aquí entraremos al primer capítulo, me imagino. ¡Ay, me sacó! No era para eso, ahí era para sacar el juego. Bueno, aquí nos hace una advertencia que es común, ¿no? Muy pocas personas afortunadamente les puede suceder esta situación de ataque epiléptico. Sí nos dice que este juego contiene escenas violentas que pueden ser traumáticas. No es recomendado para personas que hayan tenido perturbaciones a nivel mental. Y tiene un modo de autoguardado. Ahora sí, hecho con la tecnología Unreal. Y como les decía, viene en perfecto inglés. Pero bueno, creo que podríamos traducirlo. Juego de Fair Games. Y es que me parece que Fair Games, no recuerdo si es el mismo desarrollador del anterior título que trajimos. Me van a perdonar. Pero bueno. Título Loco Parentis. Y bueno, buena pinta tiene, ¿para qué? Vamos a ver. Sigue aún de alguna manera en desarrollo. Yo espero este tipo de títulos que son tan atractivos, pues nada, ojalá después lo podamos jugar hasta en español, ¿no? Startup. Hey, happy housewarming once again. I hope it's still on for tonight. Estoy esperando, debe pensar que deberías conocer a tus vecinos, deberíamos tener un encuentro con tus vecinos. Así que nos llaman los vecinos. ¿Cómo hacemos para dejar esto ya? Aquí nos podemos agachar, podemos tomar estos zapatos. Y aquí está para setting, información y capítulos a jugar. Aquí está el capítulo com. A ver. Aquí, curioso tutorial, ¿no? RT para agarrar el ítem.
Esto para jugar con un amigo, llame por teléfono para hablar con una persona a nivel random, cualquier persona, mejor dicho, ¿ok? Pero yo quisiera ya iniciar el juego. Vamos a mirar acá. Información, capítulos. Y ahí está, capítulo Tom. ¿Estás seguro? No, aquí me quiere resetear. Ay, no. Oiga, me va a demorar para iniciar el capítulo. Acá arriba. ¿Será que es así? Vamos a ver si me reinicia. ¿Será que me reinicia? Me deja empezar. Tiene su nivel de dificultad, ¿eh? Ay, todavía no inicia el juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Hey, happy housewarming once again. I hope it's still on for tonight. I'm waiting for you in the mall. And one more thing. Do you really think you should meet your neighbors? No, es que me quiere reiniciar y no. Ya le dije que no. Oiga, me está costando un trabajo poder iniciar el juego. A ver. A ver, aquí esto es para dejar. Ah, no, haga la puerta para empezar. Aquí es. A ver. Y... aquí, ahora sí. Wow. Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Cierto que dijo que cerrara la puerta? Sí, ya aprieta. Ahora sí. No. Bueno. Ay. Buen apartado visual tiene. Se acercó una niña. Ay, no puedo hacer nada para impedirlo. ¿Puedo ayudarme a encontrar a mi madre? ¡Uy! ¡Uy! A ver. ¿Qué hace ella ahí? Debo ver cómo hizo esa niña para estar por ese lado, sí. Bueno, apartado visual bastante atractivo. No sé, puesto a comparar, me gustaba un poco más el anterior, el del juego del viernes, el de los últimos días de Lazarus, pero este tiene de entrada un poco más variedad en el escenario. Y ahora sí, se puede jugar en realidad virtual. Ay. Dios mío, ya me dio tuto. Ya me está gustando. La pequeña Ginger está aquí. Ay, no alcancé a leer bien completo el cuento. A ver si puedo abrir la puerta. No me deja abrir. Estoy comparando mucho con el juego del viernes, por lo que les decía. Estoy casi seguro que ambos son del mismo desarrollador, del mismo equipo. Uy, me encanta cómo se va prendiendo la luz. Ladrillos. La niña. Ay. Te atrapé. Pequeño monstruo. Te enseñaré. Te enseñará te voy a enseñar a... Mejor dicho, la voy a reprender, es lo que quiero decir, carajo. Y creo que nuestra misión es tratar de hacer algo acá. ¿Qué dice ahí? La residencia de esta casa, la dirección es un tema de urgencia. Bueno, vamos a ver si golpeamos. Te veo. No. Vete. No me llame capeta. A ver. Golpeamos otra vez.
Sí, sí, sí. Está diciendo que la antigua, que la persona, así como una anciana, la recogió a la chica, pero no, ese no es mi problema, necesito irme de acá. Bueno, también es cierto. Entonces vamos a irnos. Seen that crone? How could anyone fall ¿Has that visto a la low? señora She Gunn? stinks from a mile away and looks disgusting. Estaba No muy normal person molesta. can drink No una that persona much. normal puede And ver there's así. empty bottles outside her Y apartment. tantas When I asked her botellas for her vacías fuera del license to throw them away, apartamento. I was insulted Cuando from top to pregunté toe. sobre This is a esto, nightmare. esto es una pesadilla. Sobre la política de esto. ¿Podemos correr? Ah, sí, señor, mire. Oiga, pero ¿sabe qué? Vamos a ver si acá nos salga la puerta, ¿no? En el cuarto 99. No, no nos salga. Claramente no nos salga. Oiga, me está gustando mucho el diseño del juego, ¿eh? Me encanta cuando uno se acerca, que empieza a activarse. Finalmente nuestros requerimientos por las han sido satisfechas. It was impossible to live Después de nearby. que el I abuelo realized es that it was imposible que tragic, vivía but cerca, you can't let yourself pero go no on. puede hacer por mucho tiempo. A ver, vamos. No me abre, no abre a peta. Y acá. Oh, una nevera antigua, ¿no? Botellas desocupadas. Una oscuridad atemorizante que funcionaría bastante bien en realidad virtual, debo decir. Bastante bien, ¿eh? Bajar un poquito la luz para entrar un poco más en el ámbito terrorífico. Ay, qué oscuridad. Qué oscuridad. Ay. Será mejor examinar el piso oscuro y una linterna y tratar de encontrar algo para iluminar, ¿no? Sí. A ver acá. Es que no se ve nada. Ahí. Pero no aquí. A ver. No. A ver acá. Tampoco explica muy claramente por qué llegué acá, ¿no? Y carajo, es que no se ve casi. Acá hay luz. No. ¿Qué hay acá? ¡Ay! Cerró la peta. No. Un timbre. Ay, hay luz. ¡Ay! Una botella. Bueno, por acá por lo menos hay más lucecita. Bastante lluvia, ¿eh? ¿Puedo mover esto? No. No lo puedo mover. ¿Lo puedo arrojar? Ay, lo rompí. Ah, sí, lo puedo botar lejos. Muy bien. No voy a botar la última noticia que me sirva para algo, ¿no? A ver, aquí trato de abrir la puerta. Ahí esta puerta abre, sí. Aquí hay algo como una luz. Sí, como una... Ay, pero cerré la puerta, no puede ser. Y esto es un timbre y nadie me abre. Dios mío, no logro dar aquí. ¿Qué puedo hacer? A ver, con calma. Es que no se ve casi, ¿no? A ver acá. Aquí sí hay algo. ¿Qué es eso?
¿Qué son estas cosas? Latas. No, nada como botella. Más botellas. Nada como de utilidad, ¿no? Nada. Y como no se ve casi nada... Ay, ¿qué es eso? Ay. Bueno, pero acá sí hay luz, ¿no? Pero es que ya no me deja avanzar más. Sí, necesito como una linterna, pero no sé dónde encontrarla. A ver acá. No, y nadie me haga peta. Y curioso porque sí funciona el timbre, lo que podría hablar de que en algún lado hay la luz. Uy. Está sonando algo, pero no veo casi. Pudiera haber un poco más. ¿Por acá? Ay, pero nada me muestra, perdóname, voy a verificar si está funcionando la transmisión bien. Una gota, un segundo. Yo quería que sí. Vamos a ver. Ay, sí, perfecto. Perfectirijillo. Seguimos acá. Discúlpeme. Ya me animé. No me voy a dejar rendir porque no haya casi luz. Sí, pero es que no se ve casi. Como que hiciera como una pequeña luz en el horizonte que me diera pistas. Pero bueno, me voy a desanimar. El piso. Abrimos puerta. Estoy casi seguro que lo que tenemos que hacer es conseguir un palo. Es una linterna. La pregunta es ¿dónde? A ver, avanzamos. Bastante enigmática la cosa. Y otra vez volvemos a ver la escalera. Va a subir. A ver si es que arriba hay algo, ¿no? Que esté pasando por alto. De acá sí hay luz. Y diríamos bastante luz, ¿eh? ¿Qué es esto? Estoy mirando si podemos hacer con este objeto algo, pero no. Lo que hay es bastante basura, ¿o sí? Aquí está la... ¡Ay! Apagué la luz. Bueno, pero aquí ya vimos cómo es. Ya vimos cómo es que se prende y se apaga la luz.
Entonces, ay, mira la linterna, mira. Ahora sí. Acá dice con botón F. Ah, ya. El control es el botón X o el botón cuadrado, dependiendo del mando que estemos usando, ¿no? Funciona bastante bien con el mando. Ahora, pero con la linterna ahora sí es otro precio, vea. Ay, no. Ah, no funciona. Bueno, pero ya tenemos esto. Ahora sí ya es otro. No. Acá, cuarto 32. Y nadie nos habla. Uy. Cuarto 51. Te veo. No me asustas. Aquí vete. Y no nos deja, ¿no? Ah, pero mira que aquí hay varios. ¿Qué es este texto? Ay, no pude leerlo bien. Bueno, sigamos mirando. Mamá, perdí mi linterna y ahora la perdí en las escaleras. Ah, está bien. Te compraré una nueva. No nos deja entrar, ¿ole? Preferió dejar a la niña sin su linterna. Creo que con los documentos, ¿no? Bueno, no. Pensé que ahí podíamos ver los documentos, pero no. ¿Qué pasó? Ah, pero aquí podemos entrar, espere, ¿verdad? Materas muertas, nada. Vea, y está en un ascensor. Ahí llamémoslo hacia abajo. ¿O será que acá arriba? No, no está funcionando por lo que estamos sin luz. Bueno, entonces vamos a ver qué me dice el... Ay, se me está contando la pila. ¿Cómo es que yo saco para...? Ahora no me quiso sacar la instrucción. Lo único que es que la pila me está contando. Ay, no puede ser. Ah, también podemos correr con este. A ver. Ah, pero quitaron la esta que estaba estorbando. Ojo que aquí hay algo. Sigue el agua. Sigue, sí, como el charco de agua. Bueno, tengo que apurarme un poquito más. A ver. Mire. Está genial, ¿no? ¡Ay, coche! ¡Ay, cerraron la peta!
no puede ser! ¡Uy! ¡Oh! ¡Wow! Y acá hay algo. ¿Puedes ayudarme a contar a mi madre? Bueno, ya sabemos el motivo acá, es encontrar a la mamá de nuestra pequeña protagonista. No, protagonista no, de la niña que habíamos al inicio. Protagonistas somos nosotros. Oh. Hay que meter algo. Pero no es claro qué es lo que vamos a meter. Bueno, lo que sí es claro es que podemos salir de acá. Muy, muy interesante. Miremos el apunte. ¿Qué sucedió con el agua? Cuando llegó la luz, o puede esto. ¿Qué puede ser esto? Creo que podemos seguir bajando, ¿no? Pareciera por la estructura una especie de escape room, ¿no? De escaleras. De aquí. Pilas. Oh, de perlas nos cae la pila. Tengo acá porque parece que no... ¡Ay! Bueno. ¿Qué dice acá? Sigue el agua. Aquí está prendido, entonces acá no es necesario prender la linterna. Cuarto 32. Pero saben que no avanzamos porque habíamos bajado, pero no... Sí, sigue diciendo que sigamos el agua. Y se volvió a abrir. Si ven que nos vuelve a llevar al mismo cuarto. Oh, qué interesante, ¿no? Acá por donde nos quedamos. Pero es que algo tenemos que poner ahí. ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué será? ¿Cuál es el problema con el agua? Esto se está volviendo una locura. El piso del agua, cuando está brillando la luz en esto, puede ser que me lleve a algún lado. Si eso ya lo habíamos visto. No, esto ya. No nos da pista, ¿no? Y es que me doy cuenta que si seguimos bajando, no nos va a llevar a ningún lado. Uno, no podemos abrir la puerta si queramos. Dos, oh, qué complejo esto, ¿no? Ah, pero acá el ascensor puede que sí funcione. Debería funcionar. Pero no funciona. Y acá está prendido. Y es que si bajo... Es como, ¿sí ven? Es como si fuéramos al mismo piso. ¿Qué me estará faltando? Hola, mi querido Ben Cash, bienvenido. Bienvenido. Grande, mi querido amigo. Estamos acá con un juego de terror extraño, diferente. Funciona en realidad virtual también. Y parece, es un juego tipo escape room. Donde pues evidentemente tenemos que averiguar cómo resolver el puzzle de turno.
pero aún no falta. No lo sabe. Pero bueno, aquí estamos conociendo un juego distinto. ¿Qué más tendremos que hacer para que nos salgan? ¿Timbre? Nada. Nada. Ella me ha dicho que me vaya de ahí. ¿Saben qué estoy pensando? Si apago la luz, es posible que algo pueda suceder. Así que vamos a apagar la luz. Porque acá me decía que siguiéramos el agua. Pero es que aquí ya la seguimos y no pasó nada. Y no pasó nada con el agua. Algo tengo que arrojar acá, pero ¿qué podrá ser? ¿Será la luz? Mira el agua. ¿Será acá? ¿Qué pasó ahí? La batería y las armas, sin ellas no puedes entrar desarmado, dice la mamá. Será como tus armas, ¿no? Ay. ¿Qué? Después de cada disparo debemos dejar una más cerca. ¿Qué? Ellos están hambrientos. Mira la luz. Y que recordar como tu cuerpo. Oh, pucha. No se les ve buenas intenciones, ¿no? Pero tampoco pude oír. ¿Qué pasó? Oh, pero aquí hay una caja nueva. Mira. Esto no puede. La antigua persona no puede volver a matar más. Pero trata de escapar con. Sí, trata de enfrentarla como con un arma. A ver qué me dio. Oh, me dieron un arma. Oh. ¿Y será de munición ilimitada? El revólver y unas pocas balas. Yo espero que no tenga que disparar en ningún momento. A ver, bueno, ya sabemos. ¿Y ahora para dónde? ¿Y a dónde tengo que ir? Oye, interesante la estructura, ¿no? Del juego. Uy, qué cosa tan fea. Qué cosa tan horrible. Ay, tuto. Todo bueno, todo bueno. Ellos están así. La luz son. Ellos están
Ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? De pie. Vamos. Mírelo. ¡Fue pucha! ¡Prenda la luz! ¡Ay, me va a matar! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me mató! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa tan terrible! ¡Oh, está sabroso! Está sabroso, sabroso. Agarre pilas. Bueno, y Morphin trabajando, tome todo lo que necesite, todo lo necesario. Bueno, ya vemos que la estructura obviamente sí es muy... ¡Fue pucha! Es muy escape room. Tiene lo suyo el juego, mucha susto. Véalo. Pero sí les afecta el arma, pero es que tampoco es tan bueno estar disparando tanto, porque no tengo mucha arma. ¿Qué bajamos? Pues mis amigos, les cuento que... A ver, aquí algo más pasó. Yo no soy un asesino, estos son alucinaciones, todo es el producto de mi imaginación, esto es lo único que puede estar pasando. Uy, pero qué asusto, asusto. Oye, el juego está bien entretenido, ya me tiene conquistado. Solito, a ver. ¿Saben qué? Sobre todo el sonido. No puede ser, mire, quedan marcas de sangre donde disparo, qué curioso. No se abre. Oiga, pero me gustó. Me gusta mucho la propuesta sonora, tanto en este título como en el que disfrutamos el viernes. Este tiene más elementos de acción, mucho más escape room, más incluso ese efecto de que avanzamos y nos devuelve, me parece muy bien logrado en medio de todo. Pero bueno, mis queridos amigos, vamos a dejar acá por hoy porque ya me voy a mi otra transmisión en Twitch. Hemos conocido un título nuevo, una propuesta bien interesante, baterías de las armas. Listo, creo que incluso ya tener idea qué es lo que debo hacer acá. Agarro la batería. Pero no se me gastó la munición, pero bueno, aquí había otra. No, eso no. Eso. Y ven, no me dejó abrir. A ver si acá. Creo que tengo que dejar algo ahí. Puede ser la pila, ¿no? A ver si me deja. No. ¿Qué dice la pila? Pongámosla ahí a ver. Nada se pierde poniéndola ahí. Ay. A ver. A ver si ahí sí. No. Bueno, iremos sabiendo poco a poco cómo avanza el juego, pero creo que la pinta cumple. El juego resultó más que interesante, Un título definitivamente muy atractivo, muy para disfrutar una buena reta en terror. Con un avance igual que toca
digamos, tener paciencia, pero pues poco a poco nos va revelando sus insondables misterios. Me encantó el apartado sonoro, el apartado visual cumple, pero me gustó más lo sonoro. El motivo de historia también me parece llamativo, de ir descubriendo poco a poco lo que va evolucionando, el hecho de que vuelva a retornar las cosas, en fin, muy interesante. Pero de momento esto ha sido todo por hoy acá en mi canal de YouTube, mis amigos. No lo olviden, mañana estaré en las gestas del tiempo también, y vamos a ver si alcanza el tiempo y transmito un rato del éter. Todo porque con el Dr. Karan 8K la vida es juego, mis amigos. Me voy para Twitch en instantes, allá los espero con Ghostwire Tokyo. Se les quiere, gente. Abrazo.